Hola a todos de nuevo, estamos de nuevo en esta fase de confinamiento hablando con nuestros invitados, de nuevo no desde la sede de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, en un sitio bastante más agradable. En este caso tenemos a Manuel Barreiro, sin duda alguna uno de los servicios, yo creo que ha sido una explosión de trabajo en el intervencionismo, obviamente el área de la imagen, pero específicamente el intervencionismo, ha sido el grupo del Hospital Universitario de Salamanca que dirige Manuel Barreiros. Hola Manuel Barreiros, buenas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias Miguel Ángel por la invitación y por la presentación. Pero como sabe Manuel, a mí me gusta mucho la historia. ¿Por qué no nos das en una visión muy general, en unas par de diapositivas, la historia de la imagen y el intervencionismo? Bueno, Miguel Ángel, pues la verdad es que el intervencionismo en estructural tiene una historia mucho más larga y mucho más compleja, pero bueno, por no extendernos, yo he escogido en 3 momentos determinados cuáles serían cuando la imagen empezó a relacionarse con el intervencionismo. Como todos sabéis, pues uno de los primeros valvulopatías que se empezaron a tratar fue la estenosis mitral, con la valvuloplastia mitral, y he encontrado este trabajo de 1985, que es una de las primeras descripciones de la valvuloplastia mitral, y un trabajo de 1987, solo 2 años después, en el cual, mediante eco transtorácico, ya se monitoriza y además se puede ver perfectamente cómo se está hinchando el balón dentro de la válvula mitral y cómo se ve perfectamente la punción transeptal, y podemos ya ver pues, el papel de la imagen en realizar el procedimiento y en valorar su eficacia, ¿no? Yo creo que el segundo momento fundamental es cuando ya empezamos a hacer reemplazo valvular, y aquí está en el año 2002 Alain Crivier, que es el primer persona que trabaja sobre TAVI. Me encanta la fotografía, siempre la intento utilizar, la fotografía de los 3 operadores de TAVI en el momento de la liberación de la prótesis, una cara de pánico absoluta, y cómo, porque ellos iban completamente a ciegas y la única referencia que tenían era la fluoroscopia y la curva de hemodinámica. Y como muy poco tiempo después, pues la ecografía tridimensional, en 2007 y posteriormente muchísimos trabajos, nos han enseñado muchísimo sobre la anatomía del anillo aórtico, la importancia del 3D y la importancia de empezar a ver todo de un punto de vista mucho más complejo que lo hacíamos previamente, ¿no? Al final de la década del 2000 se publicaron las primeras guías de imagen tridimensional dentro del intervencionismo, de las que tú formabas parte del comité de autores, Miguel Ángel. Y yo creo que el tercer punto es esta última década, la década de 2010, en el cual ya se ha complicado todo mucho más con imagen de fusión. Y a mí, sobre todo, de esta diapositiva me gusta la idea de la rapidez y de la evolución, de cómo en el año 2012 la fusión de eco con fluoroscopia estaba en revistas técnicas, en el 2013 salta a revistas clínicas como el Eurointervention, y ya en 2017 tenemos descripciones de una fusión tridimensional en tiempo real que permite hacer, mediante mecanismos de inteligencia artificial, seguimiento en todo momento de las cavidades y no solo de los planos. Con lo cual yo creo que es algunos puntos muy breves, pero un desarrollo histórico cada vez a mayor velocidad, que es un poco lo que está pasando en el intervencionismo, de la que nosotros vamos de la mano. Muy bien, fenomenal, porque esto, para la gente que no sea experta o no conozca el tema, nos dice que esto no es de antes de ayer, sino que hay un background importante. Tanto que nos podemos precisar, o me gustaría que precisases, valorando los diferentes procedimientos estructurales, cuál es la utilidad. Si de 1 a 10, 1 siendo muy malo y 10 excelente, ¿cuál es la utilidad del eco en cada una de estas facetas del intervencionismo estructural? Pues fundamentalmente el papel del eco, yo creo que el mensaje fundamental es que sirve para monitorizar en tiempo real. Es la técnica que nosotros utilizamos para ver lo que está ocurriendo en el momento en el que está ocurriendo. Y esto es la fortaleza fundamental que tiene el eco y que ha tenido en todo momento y que probablemente seguirá teniendo independientemente que añadamos otras técnicas durante el intervencionismo. Podemos detectar muy precozmente las complicaciones y tratarlas y además ver cómo está yendo el procedimiento y fijar el resultado. En cuanto a las diferentes técnicas, varía la utilidad que nosotros le vamos a dar a cada una de ellas, las técnicas de imagen, un poco en la experiencia que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, en la TAVI, ahora mismo ya tenemos más experiencia y hay muchos grupos que ya no utilizan el guiado ecográfico durante el procedimiento. Si bien es verdad que, por ejemplo, para el diagnóstico el eco transtorácico es fundamental, para la planificación previa el eco transesofágico tridimensional también es una herramienta útil, pero la alternativa es el TAC, pero durante el procedimiento ya muchas veces no se utiliza y se puede incluso monitorizar pues, con herramientas con un eco transtorácico, con sondas pediátricas, pero como detalle, pues bueno, que puede ser el papel de la fusión nos puede permitir incluso hacer monitorización en tiempo real implantes sin nada de contraste, ¿no? Con lo cual, pues bueno,
La planificación previa, quizá el eco se habría quedado un poquito atrás y la monitorización procedimiento nos puede servir en algunos casos determinados y siempre si queremos o no tenemos suficiente experiencia para detectar de forma muy precoz las complicaciones. En el cierre de orejuela, para la planificación previa es lo que se utiliza en la mayor parte de los centros, si bien tiene una alternativa que sería la tomografía computerizada. Lo que sí quiero remarcar es que sería imprescindible o sería muy aconsejable hacer una medición tridimensional, bien por TAC o bien por eco 3D, para medir el dispositivo, porque la mayor parte de las orejuelas tienen orificios y tienen landing zones que no son circulares, con lo cual un eco 2D probablemente nos encontremos con problemas en algunas anatomías. Pero para la monitorización del procedimiento y sobre todo para ver el resultado, nos va a resultar tremendamente útil. Y es verdad que está descrito grupos que lo hacen sin monitorización de eco, pero yo creo personalmente que no es lo óptimo y no es lo más seguro. Y bien sea con eco intracardíaco, con eco pediátrico, con eco convencional, en la monitorización del procedimiento del cierre de orejuela precisa de un eco y por eso le he puesto una nota elevada. Otro procedimiento, por ejemplo, el cierre de CIA. Aquí, en la planificación previa sí que aumenta la importancia del eco porque las técnicas alternativas, como serían el TAC o la resonancia, no conseguimos la suficiente resolución y radiamos y muchas veces son pacientes mucho más jóvenes. El eco 3D nos va a mostrar toda la anatomía del cierre de la CIA y nos va a permitir además monitorizar el procedimiento, ver que el dispositivo se ancla correctamente y hoy en día pues ya también podemos monitorizarlo a lo mejor pues, con un eco intracardíaco o con un eco pediátrico aquellos CIAs que son menos complejas, disminuyendo la complejidad del procedimiento, ¿no? Aquí está claro que el eco tiene que estar durante el procedimiento, un guiado con eco, aunque sea eco intracardíaco. Si nos vamos a cosas más complejas, lógicamente el eco se vuelve muchísimo más imprescindible. Y la mitral es donde el eco es algo que nos va a ayudar o que nos va a definir completamente, tanto previamente como la monitorización del procedimiento. La reparación valvular percutánea, todos los movimientos que va a hacer el hemodinamista, el anclado del dispositivo y el resultado final van a depender del ecografista, con lo cual la ecografía aquí es absoluta y totalmente imprescindible. Además tiene que ser una ecografía de calidad y con un ecografista entrenado, con lo cual aquí sí que es el campo donde realmente nos convertimos en parte protagonista del procedimiento. Pero, sin embargo, por ejemplo, si vamos en vez de reparación a un reemplazo vitral percutáneo, en la planificación previa vamos a buscar otros tipos de referencias anatómicas que el eco no nos va a definir muy bien, vamos a tener que empezar a incluir otra serie de técnicas, pero en la monitorización del procedimiento, como es un procedimiento complejo, todo lo que es complejo, el eco nos va a ayudar tremendamente. Y sobre todo para ver cómo vamos a desplegar bien el dispositivo y para detectar de forma muy precoz la principal complicación, que sería la ausencia de obstrucción en el tracto de salida, como se puede ver en la fila de abajo. Entonces, en este tipo de procedimientos complejos y que cada vez serán más frecuentes, el eco sí que sigue teniendo un papel totalmente imprescindible. No me has hablado o he estado yo despistado, del cierre percutáneo de los leaks. No lo he incluido el cierre percutáneo de los leaks por no extenderlo demasiado, pero sí que es un campo en el que el eco es completamente el protagonista también, al igual que la reparación valvular mitral, no solo para detectarlos, sino también para medirlos y cerrarlos. Pasa que es quizá un procedimiento que se debe hacer en menos número de centros, sobre todo los leaks mitrales, los leaks aórticos sí que se hacen más, y en los leaks mitrales sí que el eco es imprescindible y además el eco 3D tiene un valor añadido adicional que es importante. Perfectamente. Yo creo que es mucho más importante el mitral que el aórtico, ¿no? Si claro, todo va a depender mucho de la experiencia del que lo hace, ¿no? Del hemodinamista. Yo que tenía la suerte de trabajar con Eulogio, que yo creo que el señor que es un fuera de serie, con los aórticos, si no corrías, llegaba ya a lo opuesto. O sea, a él no, decía que no, mira, a mí no me líes, Miguel Ángel, me acuerdo, ¿no? Que yo para los mitrales me ayudas, pero los aórticos no me es necesario. Es curioso, siempre me llamó la atención, pero claro, como siempre, ¿no? Es Maradona da el balón 32 toques y nosotros damos 0,5, o sea, que depende un poco quién lo hace. De hecho, para nosotros el aórtico en el seno derecho es un reto, un transesofágico, y sin embargo para ellos muchas veces se apañan muy bien sin nosotros. Exactamente, sí. Muy bien, pues yo creo que una visión muy práctica y ahora vamos, hombre, yo creo que es fundamental tener 3D, pero por dar una vuelta al tornillo, ¿cuándo realmente el 3D es imprescindible? O sea, ¿cuándo el 3D se nos queda corto y el 3D es obligatorio? Yo creo que siempre, pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo realmente es imprescindible? Bueno, pues yo creo que aquí fundamentalmente lo importante es tener en cuenta que es el 3D, ¿no? Entonces el 3D fundamentalmente es mayor campo de visión y no tener asunciones geométricas, integrar mejor la anatomía y poderlo ver todo de forma mucho más clara.
Pero claro, también hay que tener en cuenta los inconvenientes, que es que vamos a tener menor resolución temporal y espacial y además necesitamos un equipamiento específico y un entrenamiento específico. Y no solo de la persona de imagen, sino también que el intervencionista esté familiarizado con el 3D para que no le moleste al ojo y nos lo pida que lo retiremos de la pantalla. Entonces, ¿en qué momentos nos va a ser muy útil? Pues cuanto más nos compliquemos en la sala de intervencionismo, más nos va a ayudar. Por ejemplo, para una punción transeptal en un equipo entrenado no aporta gran cosa, pero sin embargo, si no tenemos mucha experiencia, la utilización de una herramienta como el X-Plane nos va a ayudar muchísimo a colocar en 2 planos la posición de la punción. Si queremos orientar la punción a una estructura específica, como por ejemplo puede ser la orejuela, también nos va a servir porque tenemos profundidad en la visión y podemos dirigir un procedimiento. En una reparación valvular mitral, por ejemplo, para orientar el clip, lo vamos a hacer de forma mucho más sencilla que si tenemos que estar cambiando las rotaciones de los grados. O como, por ejemplo, en un cierre de un leak percutáneo, como la imagen que vemos abajo a la derecha, podemos incluso ver cómo se aproxima el catéter sobre la vaina y de la vaina sale la guía y la guía se dirige específicamente al orificio, con lo cual estamos viendo toda la complejidad del procedimiento en una única imagen. Si nuestro hemodinamista sabe entender esta imagen, que es el punto importante, ayuda mucho. Si nuestro hemodinamista le molesta esta imagen, entonces realmente vamos a tener problemas de comunicación. Y, por ejemplo, un ejemplo que hemos reportado sería la imagen que está arriba a la derecha, en el cual es un cierre de orejuela que había un tendón accesorio y en el cual el 3D fue la herramienta clave para poder permitirnos darnos cuenta que estábamos cruzando el material por encima del tendón y teníamos que retirar el material que se ve ahí en esa imagen, retirar el material y poder cruzar por debajo. Entonces, cuando hay cosas que son fuera de lo normal o que son más complejas, ese es el momento en el que el 3D es completamente imprescindible. Es un poco la gráfica o el panel que pongo en la diapositiva, ¿no? Cuanto más complejo, más útil, sin duda. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Si el hemodinamista es muy bueno, muy bueno, muy bueno, nosotros le complicamos la vida. Yo me acuerdo, yo trataba de convencer a un hemodinamista, no me decía un hombre muy bueno, muy bueno, muy bueno, del Hospital Clínico, muy bueno, que había hecho 100.000 aperturas valvulares con un balón y no había nadie conseguido que sintiese un eco, porque él decía que lo hacía muy bien y que no quería, porque de alguna manera nosotros somos unos fisgones, que estamos ahí un poco haciendo pues, un poco de juez, ¿no? Y realmente conseguí hacer una serie pequeña, yo creo que hicimos, no sé, 8 valvuloplastas centrales. Y él me decía, él lo veía y dice, sí, lo veo muy, muy bien, pero mira, yo con mi tacto sé dónde estoy. Digo, no me fastidies, sí, con su tacto porque he hecho 100.000. Es decir, que yo creo que el que no tiene el tacto es el adjunto joven, ¿no? Porque, entre otras cosas, no ha hecho dilataciones mitrales. Entonces, yo creo que depende mucho de la costumbre, ¿no? A mí lo del tacto siempre me ha hecho mucha gracia porque yo creo que se ve mucho mejor. Pero bueno, que evidentemente si el hemodinamista es experto, las cosas cambian. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido, porque yo soy un poco bastante mayor que tú, es yo jamás pensaba que el CT, pues la resonancia todavía, pero que el CT nos iba a dar un lado por la derecha en imagen anatómica. El CT estaba para ver coronarias y era impensable. Sin embargo, el CT, y esa es la pregunta, ¿cuál es el aporte de otras técnicas de imagen que ahora nos invaden realmente, como son el CT y la resonancia magnética, en este caso específicamente en la valoración del intervencionismo estructural? Pues mira, Miguel Ángel, yo un concepto que defiendo siempre donde puedo y además que se lo intento inculcar a mis fellows es que el CT en estructural es una herramienta que es completamente imprescindible y la persona que hace estructural tiene que tener el CT a un lado. Y sobre todo hay 3 escenarios en los cuales allá hay guías de recomendaciones de cómo tenemos que utilizar el CT y qué valor nos ayuda. Por ejemplo, en lo más importante, en la TAVI, hay cosas que nos van a marcar el pronóstico del paciente, como es medir de forma precisa el anillo aórtico, poder evitar leaks paravalvulares, roturas del anillo, acomodar adecuadamente, ver si hay calcificaciones en el tracto de salida, que eso es muy difícil a veces para el eco, y eso nos va a ayudar muchísimo, tanto para disección del anillo como para el leak paravalvular, o sea, directamente datos que están ligados con el resultado pronóstico del procedimiento y podemos valorar en la misma técnica con una calidad tremenda todos los accesos vasculares y detectar de forma precoz, como en las imágenes que se ven ahí, pues, por ejemplo, si tenemos disecciones localizadas, si tenemos una estenosis o tenemos un trombo mural en un momento que nos van a complicar el procedimiento, con lo cual podemos planificar. Ahí cambia que podemos planificar completamente desde el punto de acceso todo el procedimiento y saber lo que nos vamos a ir encontrando. Con lo cual tenemos mucha más información y podemos hacerlo de forma más precisa. Otro campo en el que también tenemos ahora recientemente guías de cómo tenemos que hacer el TAC para poder ir a ver lo que queremos ver es en el campo de la orejuela. Porque ahora ya hay muchos centros que prefieren hacer un TAC previo porque nos va a dar una información tridimensional, isotrópica, con mayor campo de visión, pero además también es una técnica no invasiva.
como muchos de estos pacientes, pues hay veces que preferimos hacerle cuantas menos técnicas invasivas, como por ejemplo podría ser un transesofágico previo y otro durante el procedimiento. Nos permite excluir trombo, nos permite ver la anatomía, pero luego también sabemos que en el control post al procedimiento tenemos mayor resolución y podemos detectar con muy buena precisión cuál es la posición del dispositivo y si hay complicaciones, bien sean trombos, como se ve abajo a la derecha, o si quedan leaks residuales que perfunden distalmente la orejuela. Y el tercer campo, que está emergente, pero que todavía no se ha establecido de una rutina en el uso clínico diario, pero sí que los grupos que están haciendo intervencionismo sobre mitral y tricúspide ya lo cuentan con ello como algo que es básico, es el TAC dentro del intervencionismo valvular mitral y tricúspide, porque nos permite ver de forma global no la mitral ni la tricúspide, los velos, sino el aparato valvular y todo el conjunto que se integra dentro del corazón a los diferentes niveles, y esa información podemos bien o utilizarla para hacer una planificación compleja del procedimiento que nosotros vamos a hacer, o bien llevarla a la sala de hemodinámica y, como se están viendo las imágenes, ponerla encima de la fluoroscopia y permitirle al hemodinamista ver el corazón completo, con lo cual cambia completamente el punto de vista y la seguridad con la que nosotros vamos a trabajar cuando realmente hacemos algo que se va de un nivel de complejidad muy superior, ¿no? Eso sería la relación al TAC. La otra técnica que tenemos que nos ha invadido, como comentaba, sería la resonancia. La resonancia dentro del campo del estructural tiene un papel mucho menos importante a la hora de la planificación previa. Yo únicamente la valoraría pues como para la cuantificación de las regurgitaciones de las lesiones, bien sean valvulares o otro tipo de lesiones, bien antes o bien tras el procedimiento, sobre todo, y la repercusión que tienen las cavidades, de dilatación, de función ventricular. Pero a la hora del detalle de la planificación previa, el TAC y la resolución que da el TAC supera claramente a la resonancia, aparte de la facilidad y la rapidez de la adquisición. Manolo, ¿estarás de acuerdo conmigo que la invasión en los 3 últimos años del lado derecho ha sido espectacular, tanto en la función ventricular derecha, ahora tenemos procedimientos muy sofisticados, y la válvula tricúspide, que es una vieja olvidada, que es verdad, siempre se dice, pero cuántos pacientes tenemos que, bueno, no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y ahora llega un campo emergente realmente, que es la válvula tricúspide, donde parece ser que el papel del eco es muy importante. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es tu experiencia? Pues la tricúspide ahora mismo se ha convertido, pasado de ser la olvidada a ser la protagonista, y realmente las técnicas de imagen nos hemos dado cuenta que la habíamos dejado un poquito de lado bastante tiempo. Entonces, lo primero ha sido aprender a ver la válvula tricúspide con diferentes técnicas de imagen, y el segundo tema, que aquí realmente es donde se marca un poco la diferencia, el estar metido dentro del mundo del intervencionismo, es la diferencia y la cantidad de diseños y de tecnologías que se están desarrollando y aplicando para el ventrículo derecho y para la tricúspide en muy poquito tiempo. Dentro de nuestro programa, o sea, dentro de las diferentes publicaciones que vemos recientemente, pues bueno, aquí traigo algunas de las que se pueden ver en revistas de alto nivel, todas del último año, de los últimos 2 años, todas centradas en la tricúspide, con lo cual realmente ahora es la protagonista y estamos midiendo y estableciendo las bases de lo que vamos a poner en un futuro en marcha. Dentro de nuestro programa de tricúspide, hemos empezado, como muchos laboratorios, pues aplicando el clip mitral en posición tricuspidia. Y claro, aquí realmente el eco es el protagonista, porque realmente lo que nosotros queremos ver son los velos. El primero que tenemos que hacer es hacer un screening adecuado, y por ejemplo aquí lo que traigo en pantalla es un screening que es fallido. Se puede ver en el transesofágico, que es la imagen inferior de la derecha, como cuando nosotros aplicamos el X-plane entre el velo septal y el velo anterior existe un gap muy marcado que es mayor de 7 milímetros, con lo cual nosotros no vamos a predecir un resultado lo suficientemente válido como para poder asegurar a este paciente que vamos a hacer este tipo de procedimiento. Pero, por ejemplo, en otro caso de nuestro centro, es un paciente en el cual sí hemos dado como válido en el screening, hemos ido a una estrategia de dos clips en las comisuras septo anterior y septo posterior. Hemos conseguido hacer 2 grasping, consiguiendo pinchar la válvula a 2 niveles distintos, y hemos conseguido pasar de una insuficiencia que era muy importante y reducirla a algunos grados. Ya sabemos que incluso tenemos ahora mismo una nueva graduación de la severidad de la insuficiencia tricuspidia, porque muchos de los procedimientos que hacemos sobre anillo o sobre velos no consiguen reducir al máximo la insuficiencia tricuspidia, pero incluso la caída de 1 o 2 grados se ha mostrado que tiene un beneficio importante. Otra de las técnicas que nosotros, por ejemplo, hemos incluido es esta técnica, que es un cinchado directo del anillo tricúspide, y esta la he incluido porque es un diseño que ha fallado, y eso es algo que ha pasado o que está pasando o que va a pasar en muchos tipos de diseños, porque hay demasiados diseños ahora mismo y esto es la evolución. Los que van a funcionar se van a quedar y el resto van a ir cayendo.
Y aquí las técnicas de imagen, por ejemplo, pueden ver, como se ve en la ecocardiografía 3D, cómo el cinchado del anillo era muy difícil bajarlo justo hasta el plano del anillo tricúspide y a veces quedaba en una posición superior, o como se ve también en el TAC en 4 dimensiones. Luego, otro de las opciones que hemos optado en nuestro centro, de los que hemos empezado a coger experiencia, pues, por ejemplo, es esta prótesis, que es un stent graft que va de cava a cava, y que aquí el eco tiene mucho menos importancia porque nos vamos a una estructura no móvil y una estructura que está lejos de la válvula tricúspide, con lo cual hacemos un implante heterotópico. Aquí, sin embargo, el TAC es la herramienta fundamental porque es la que nos va a permitir dimensionar el implante e incluso también monitorizarlo durante su colocación. Y muy parecido a este otro tipo de prótesis, que son dos prótesis valvuladas en cava superior y en cava inferior de forma diferenciada, pero que al final la filosofía es similar, y también vemos cómo el eco aquí tiene un papel completamente secundario, sobre todo para ver la fisiología en cava inferior, y el resultado un poco, sobre todo sobre congestión hepática, pero el TAC es la herramienta que nosotros utilizamos para dimensionar y un poco pues ver la imagen del guiado que podemos hacer, porque las cavas es algo que el hemodinamista no está acostumbrado a posicionar tridimensionalmente en el espacio. ¿Y cuál es la experiencia, cuál es el resultado que tenéis de el implante? No sé si tenéis una serie muy larga de dispositivos en la cava para la insuficiencia tricúspide severa, porque están hablando muy bien de ello. ¿Tenéis un grupo largo o no? Hemos cambiado de prótesis. Entre los dos tipos de prótesis, creo que tenemos ahora mismo, deben ser 6 o 7 pacientes los que tenemos incluidos, algunos ya con seguimiento, con técnica de imagen tridimensional, con resonancia, con TAC, un tiempo bastante prudente. Y lo que sí que hemos visto es que al romper el círculo vicioso del volumen regurgitante hacia las cavas y sobre todo hacia la congestión hepática, aumenta el volumen anterógrado hacia la pulmonar, con lo cual también aumenta el volumen latido del ventrículo izquierdo, rompemos el circuito de la astenia del paciente por aumentar el volumen anterógrado y también mejora los síntomas de congestión sistémica. El ventrículo derecho, hemos visto en los pacientes que haya reducido su tamaño, manteniendo la fracción de eyección en aquellos que estaba preservado, incluso mejorando ligeramente los que estaba deprimida, y la duda o el miedo que teníamos era la aurícula derecha, ¿qué iba a pasar con ella? Y hemos visto que no se ha dilatado la aurícula derecha, y tampoco en nuestra pequeña serie, que es muy discreta, no hemos tenido trombos en la aurícula derecha, que era otro miedo de los que teníamos. Si bien es verdad que todos estos pacientes están anticoagulados. Pero claro, el miedo que teníamos era al simular una circulación de Fontan y hacer ventricularizar la aurícula derecha, ¿qué iba a pasar ahí? Sí, pero abre una vía impresionante, ¿no? Sobre todo este tipo de enfermos que tan mal tratados los teníamos. Bueno, ¿y el control de lo mínimamente invasivo? Pues por ejemplo, con la tricúspide hemos visto algunas de las opciones de más complejidad en la monitorización, pero claro, la otra opción es en lo que ya sabemos hacer, en lo que hemos cogido experiencia, podemos empezar a hacerlo de forma menos compleja, sería la otra pregunta, ¿no? Tenemos todas estas opciones de monitorización y nosotros hemos cogido experiencia sobre todo con la monitorización de la sonda transesofágica pediátrica, que nos permite hacerlo con una sedación muy, muy suave, con 2 miligramos de midazolam, con el paciente completamente despierto y de una forma confortable y además de forma segura. Nosotros fundamentalmente la serie que hemos explorado es una serie de cierre de orejuela en el cual nosotros podemos hacer la punción transeptal, medir la orejuela, pasar a cavidades izquierdas, sondar la cavidad y hacer una monitorización del despliegue del dispositivo y del cierre. Y bueno, pues como veis ahí, el paciente con un grado de confort lo suficientemente alto. Hemos hecho una serie grande, la hemos comparado con una serie histórica de pacientes que hacíamos una monitorización habitual y lo que hemos visto es que era igual de seguro, igual de eficaz, el resultado era el mismo, pero tardábamos muchísimo menos, con lo cual el paciente reducíamos su estancia hospitalaria y sobre todo reducíamos la duración del procedimiento. Y si lo comparamos con la otra opción que tenemos para hacerlo sin sedación, o sea, sin anestesia general, sería el eco intracardíaco, y la calidad de la imagen de la sonda pediátrica es superior al eco intracardíaco, además nos permite hacer un estudio completo, a diferencia del eco intracardíaco que muchas veces tenemos planos limitados. Y hemos explorado también algunas opciones, como serían el cierre de orejuela, monitorizar el implante de TAVI, incluso algún cierre del DIC paravalvular, pero fundamentalmente para nosotros procedimientos sencillos como los forámenes y las las orejuelas son sitios donde esta monitorización no invasiva puede ayudar mucho. Hay otros grupos, por ejemplo, que han explorado el cierre o sea, el implante de TAVI con eco transtorácico, o incluso el implante de MitraClip con la sonda pediátrica, que nosotros lo intentamos en un caso. Por ejemplo, también lo intentó el grupo de Martin Swan, y en ambos intentos, tanto el suyo como el nuestro, no nos quedamos convencidos y decidimos cambiar a una sonda tridimensional con mucho mejor resultado. E incluso hay algún caso descrito de monitorización de transtorácico para el implante de MitraClip.
que yo creo que son casos excepcionales, pero el fundamental y el mensaje es este, que es que aquellos grupos que no tienen suficiente experiencia han de ir a una monitorización completa que nos ofrezca toda la información. Pero aquellos grupos que ya han superado la curva de aprendizaje y que pueden ser más ambiciosos en sus resultados, el cambio de la anestesia general por una monitorización menos invasiva, cuando se ha superado la curva de aprendizaje, es seguro y además tiene el beneficio de que disminuye la mortalidad en 30 días, por ejemplo, en TAVI, tiene menos tiempo de procedimiento, menos tiempo de fluoroscopia, menos tiempo de estancia en cuidados intensivos, menos estancia en el hospital y menos necesidad de uso inotrópico. Y recientemente se ha publicado también en el papel del MitraClip, sin anestesia general, sino con sedación, una sedación mucho más profunda, lógicamente, porque es una sonda de adulto de 3D, que también es seguro, es eficaz, el resultado es el mismo y además reduce la estancia en UCI. Con lo cual, si vamos a trabajar con pacientes que tienen muchas comorbilidades y pacientes de alto riesgo, hacerlo de forma más sencilla beneficia al paciente. Muy bien, hace poco, Manolo, hablábamos con Roberto Lang y nos daba una visión general de lo que es el futuro de la holografía, el 3D, la realidad virtual. La pregunta es, bueno, el futuro ya también está aquí para la imagen, el intervencionismo, con todas esas nuevas metodologías. Vosotros habéis trabajado yo creo que es el único grupo, o un par de grupos en España que ha trabajado con la impresión 3D, la realidad virtual, la holografía. ¿Qué papel juega en el intervencionismo? Pues nosotros, como dices, la impresión 3D la hemos experimentado, hemos probado algunas otras cosas, por ejemplo, la holografía y la realidad virtual creo que tienen un papel muy grande en la formación y en la educación, pero creo que todavía dentro de la planificación o el uso diario dentro de un hospital nos falta todavía un poquito coger quizá la experiencia. Yo fundamentalmente, para mí, el avance, por ejemplo, mira, aquí en la diapositiva vemos el TAVI. El TAVI, la impresión 3D fundamentalmente nos ha permitido emular lo que hacía el paciente con las mismas condiciones fisiológicas, que sería la imagen que veríamos arriba a la derecha. Luego hemos conseguido imprimir en diferentes texturas para emular diferentes densidades de pared y ver la compresión que hace la TAVI, las probabilidades que tendríamos de leak de diferentes maneras. Pero el salto fundamental es el vídeo que vemos en la pantalla, que es la simulación computacional. Conseguimos los mismos resultados tanto en comprensión como en predicción de leaks, pero sin necesidad de pasar por el momento de hacer la impresión en el modelo. Y esto, tenemos estudios que ya lo han validado, por ejemplo, para TAVI, como se está viendo. Este es el grupo nuestro, que es de cierre de orejuela, en el cual hemos probado con cierre de orejuela con modelos impresos, también con planificación en TAC mucho más avanzada y hemos colaborado en el diseño y en el desarrollo por ejemplo, de metodologías como esta, en el cual se puede hacer un implante virtual, podemos calcular cuál es el grado de dimensionar el dispositivo, calcular el grado de compresión, cuál va a ser su posición, cuál es la probabilidad de que queden leaks residuales peridispositivo, sin necesidad de hacer nada más que subir el TAC y utilizar unos algoritmos del ordenador. Otro de los escenarios en los que realmente cambia todo es en el implante de la válvula mitral, el reemplazo valvular mitral en percutáneo, porque el problema fundamental que tenemos es la obstrucción dinámica del tracto de salida. Y pues si nosotros imprimimos el ventrículo izquierdo, lo imprimimos de forma estática y la deobstrucción es dinámica, con lo cual necesitamos algo que semeje más la fisiología. Si nosotros hacemos un análisis computacional del ventrículo izquierdo cambiando diferentes condiciones de precarga, de poscarga, de ritmo, podemos tener una realidad mucho más aproximada a lo que luego va a ser lo que nos va a ocurrir en el paciente. Y esto tiene importancia porque la aparición de la obstrucción en la sala de hemodinámica es el principal condicionante de mortalidad dentro de la propia sala de hemodinámica y a corto plazo, con lo cual estamos trabajando con outcomes importantes. Por ejemplo, otro de los campos en los que nosotros hemos intentado llevar la impresión 3D es en el leak paravalvular. Hemos probado si se podía imprimir un leak paravalvular, hemos visto que sí, hemos sido los primeros que hemos comprobado que se podía imprimir un leak paravalvular, que nos ayudaba a escoger el dispositivo, a posicionarlo, lo hemos hecho en posición mitral, en posición aórtica, y hemos buscado en qué escenario fundamental nos podría ayudar más. Y, por ejemplo, traigo un caso en el cual era un paciente que tenía un leak paravalvular mitral, queríamos hacer también un cierre de orejuela, la distancia entre el leak y el cierre de orejuela era escasa y además estaban enfrentados uno con el otro. Y bueno, pues tener el molde tridimensional nos ha servido para poder dimensionar y para poder escoger qué tipo de dispositivo, porque había un tipo de dispositivo que colisionaban el cierre de leak con el cierre de orejuela y en cambio otro tipo de dispositivo no nos colisionaba. Esto depende de la utilidad en función del grado de experiencia que se tiene. Si se tiene un grado de experiencia en diferentes tipos de patología estructural muy elevado, nos va a ayudar menos. En cambio, si no tenemos ese grado de conocimiento y esa experiencia acumulada o es un procedimiento completamente nuevo, pues entonces ahí sí que nos puede ayudar mucho, mucho más. Fenomenal. Una última pregunta, dos preguntas, una humana y otra divina y otra no humana.
la formación. Madre mía, ¿no? Con lo que ha venido, ya no era que suba, oye, subes tú arriba, ¿no? Era lo que pasaba hace 8 años. Oye, ¿quién está arriba? Pues que suba, oye, no tengo nada que hacer. Ahora resulta que el que suba tiene que tener una experiencia muy importante. Hay Mm. casi una subespecialización, podríamos llamar, exagerando, ¿no? Que es el imaginólogo que se dedica a intervencionismo estructural. Es realmente un campo distinto. Esto lo vamos a seguir llegando nosotros, lo van a hacer los hemodinamistas. Tiene que haber un título específico del señor que está dentro de imagen preparado o que demuestre su capacidad para hacer intervencionismo estructural. Es decir, hay un campo de formación y imagen de intervencionismo muy grande, ¿no? Con muchos interrogantes todavía, pienso. Pues mira, Miguel Ángel, yo creo que el resumen es en nuestro laboratorio está al final de un pasillo y al otro lado extremo del pasillo está la sala de hemodinámica. Hemos pasado de que viniera una enfermera, un auxiliar, a buscar a uno de imagen, a que realmente lo hagamos una planificación del procedimiento conjunta y que se hagan las cosas en un orden determinado y con unas personas determinadas. Y yo creo que es muy importante lo que has dicho de si lo van a hacer los hemodinamistas, lo vamos a hacer nosotros, porque ya en 2017 el core curricular de los fellows de hemodinámicas, de acuerdo con la Sociedad Americana, estaba establecido por módulos y uno de los módulos es el guiado de imagen intraprocedimiento. Es decir, las sociedades de hemodinámica recomiendan a sus fellows de hemodinámica que se formen en imagen intraprocedimiento. Pero en cambio, cuando nosotros miramos hacia nosotros mismos, por ejemplo, en la European Heart Journal, el Cardiovascular Imaging se hizo una encuesta en la cual se le preguntaban a los fellows de imagen, oye, ¿qué tal con lo del intervencionismo? Y decían, el 66% no estaban suficientemente, no tenían la confianza suficiente como para poder hacer un guiado de procedimiento y el 79% decían que no tenían un entrenamiento suficiente. Entonces, claro, vemos que hay una disparidad de criterios, pero claro, luego vamos a HASE y nosotros vemos que el presidente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía equipara a la persona que está haciendo la imagen dentro de la sala con Steve Jobs. O sea, es una persona importante, es una persona que lleva la voz cantante, pero sin embargo nosotros no le estamos prestando quizá la atención necesaria y sin embargo los hemodinamistas se están dando cuenta de ello. Y yo creo que cada vez se va colaborando más, cada vez es una realidad que es algo diferente y ya desde el año pasado tenemos core curriculares de competencias específicos para la imagen en intervencionismo que vienen de revistas americanas y que son tanto para ECO como para TAC, que fundamentalmente son las dos técnicas fundamentales. De forma muy resumida, has de ser un usuario nivel 3, o sea, un usuario totalmente competente en estas técnicas para poder empezar a hacer el intervencionismo. Y una vez que haces el intervencionismo, requiere que hagas un número determinado de procedimientos para poder adquirir las competencias para hacerlo de forma muy rápida, porque los hemodinamistas son gente muy impaciente, lo quieren todo muy rápido, muy exacto, no quieren errores y sobre todo porque en función de lo que tú digas, ellos no te lo van a dudar. Van a tirar para adelante y si tú te has equivocado va a haber consecuencias. Por lo tanto, hay que hacerlo de forma muy bien hecha. Muy bien, una visión muy, muy interesante. La pregunta humana, bueno, muchas gracias porque has dado una visión totalmente muy condensada y yo creo que la gente que esté un poco alejada le va a venir de maravilla, a la que esté cercana le va a refrescar o innovar con nuevas cosas. ¿Cómo os pasa el COVID? Es mi pregunta humana. ¿Cómo habéis estado en Salamanca? Pues la verdad que hemos tenido un parón completo, hemos cerrado agendas durante 54 días. El próximo lunes empezaremos a hacer una apertura muy discreta de agendas. Hemos tenido prácticamente muchos compañeros que se han tenido que ir a reforzar interna, reforzar la UCI. Desgraciadamente hemos tenido con muchos compañeros que han pasado la enfermedad, algunos han tenido que ingresar. Afortunadamente todos ahora mismo están sanos. Y ha sido un cambio radical y, por ejemplo, pues el intervencionismo estructural ha pasado a ser algo anecdótico en casos urgentes y claro, lógicamente, pues con el menor monitorización de imagen porque sabemos que el transesofágico es una de las fuentes de contagio potenciales por los aerosoles. Con lo cual, esperando a la nueva realidad para volver a poner en marcha todo lo que hemos estado viendo. Totalmente de acuerdo. Sí, es gracioso ver cuando ahora que estamos hablando en muchos sitios, pues, la semana pasada estábamos en Houston, la anterior estamos, pues realmente los hospitales han sido diferentes. Cada hospital ha funcionado de una manera en el COVID, ¿no? Primero por lo que tenía alrededor, mucho COVID, poco COVID, y cómo han decidido tomar las cosas. Bueno, Manolo, ha sido un auténtico placer escucharte. Yo disfruto un montón, es un tema especialmente me gusta, pero yo creo que lo has contado de cine. Muchas gracias porque en estos momentos pedir el rollo a la gente es bueno, pues siempre hay muchas cosas, estamos muy presionados. Te agradezco que hayas estado con nosotros y nos veremos dentro de poco. Muchas gracias, Manolo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y por este rato tan agradable. Y ojalá y espero que nos veamos pronto y que toda esta situación quede atrás como un recuerdo extraño.